Nos encontramos en el Centro de Desarrollo Profesional Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Mi nombre es María Loreto Paredes Huarac y soy docente de este centro de perfeccionamiento. Bienvenido a esta cápsula de aprendizaje. Antes de planificar y evaluar, es necesario comprender la lógica que hay detrás de nuestro currículum escolar y por ende de los programas de estudio. Hoy hablaremos de esta lógica curricular y todos los elementos que la conforman, para así poder diseñar planificaciones realmente efectivas y elaborar instrumentos de evaluación coherentes con nuestro currículum nacional. Vamos a ver. La lógica curricular. Como primer elemento tenemos los objetivos de aprendizaje, los cuales están presentes en nuestras bases curriculares. Como instrumento curricular tenemos los programas de estudios impulsados por el Ministerio de Educación. En estos programas de estudio, el Ministerio de Educación sugiere una serie de indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación nos van a permitir poder lograr nuestro objetivo de aprendizaje. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, a través del diseño de actividades de aprendizaje que deberá elaborar el docente a través de sus planificaciones de aula. ¿Cuántas actividades son las recomendables poder diseñar para lograr cada uno de estos indicadores? Bueno, según los expertos, recomiendan de 5 a 10 actividades por indicador. ¿En qué va a depender el número de actividades? Va a depender en la complejidad de la habilidad cognitiva y los contenidos que estén en juego en cada uno de estos indicadores. Es importante mencionar y recordarles que los verbos que se utilizan tanto para los indicadores de evaluación como para las actividades de aprendizaje son verbos observables. Y estos verbos observables no son otra cosa que las habilidades cognitivas. Verbos que se redactan tanto en las actividades de aprendizaje como en los indicadores de evaluación en presente. En nuestros objetivos de aprendizaje, los verbos van en infinitivo. En los indicadores y en las actividades, los verbos se redactan en presente. Continuamos. Entonces, para esta lógica del currículum y poder entenderlo, vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a escoger un objetivo de aprendizaje. El objetivo escogido fue el objetivo número 4 de lenguaje y comunicación de 7º año básico, el cual señala analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes. El significado o el efecto que produce el uso del lenguaje figurado en el poema, el efecto que produce el ritmo y la sonoridad del poema al leerlo en voz alta, elementos en común con otros textos leídos durante el año. Entonces, siguiendo la lógica curricular, para poder lograr este objetivo de aprendizaje, el Ministerio de Educación sugiere, a través de sus programas de estudio, los siguientes indicadores de evaluación o bien acciones que nos permitirán lograr este objetivo de aprendizaje. Veamos cuáles son los que nos proponen. Explican con sus palabras el poema leído. Explican oralmente o por escrito qué reacción les produce el poema. Explican a qué alude en términos denotativos y connotativos un determinado verso. Describen el efecto que les produce algún verso en el cual se incorpora el uso del lenguaje figurado. Señalan qué elementos sonoros contribuyen al sentido del poema o a crear un ambiente determinado. Describen qué elementos tienen en común el poema leído con otras lecturas abordadas durante el año. Y describen temas en común presentes en 2 textos. Entonces, recordemos, para poder lograr
analizar los poemas leídos como verbo rector que está presente en nuestro objetivo de aprendizaje número 4, el docente tendrá que diseñar una serie de actividades, dijimos, de 5 a 10, depende de la complejidad, de la habilidad y los contenidos que estén en juego, de estos indicadores de evaluación. Son 5 a 10 actividades por indicador de evaluación. Cabe señalar que en una clase yo puedo trabajar con mis estudiantes 1, 2 o 3 indicadores. ¿Cuántos? Dependerá obviamente de la complejidad de esas habilidades y contenidos que estén en juego y, por supuesto, de las características y necesidades educativas que tengan nuestros estudiantes. Continuamos con este ejemplo. Entonces, escogimos el indicador de evaluación 2. Recordemos cuál era. Explican oralmente o por escrito qué reacción les produce el poema. Para este indicador de evaluación, yo, como docente, diseñé una clase. A continuación, les voy a demostrar que se pueden realizar como mínimo 5 actividades de aprendizaje donde los estudiantes van a tener que trabajar y demostrar que están cumpliendo este indicador de evaluación. Veamos. Como primera actividad, diseñé el juntarse en grupo de 3 personas. Deben leer el poema El caballero dubitativo. Y cada integrante del grupo, obviamente siempre respetando su turno, van a explicar oralmente 2 o más reacciones que les provoca el poema leído a los otros integrantes del grupo. Luego, y como segunda actividad, cada grupo va a tener que recopilar todos los comentarios y todas estas explicaciones que hicieron los integrantes del grupo y la van a explicar ahora por escrito el por qué les produce dichas reacciones. Como tercera actividad, un integrante de cada grupo va a explicar a todo el curso de forma oral las reacciones comentadas en los grupos. Luego de que cada integrante de cada equipo haya explicado al grupo o curso, como cuarta actividad se le va a dar el espacio y de manera libre y respetando los turnos a todos aquellos estudiantes que tengan el deseo de explicar oralmente al resto de los compañeros las emociones que les provocó el poema. Y como quinta y última actividad, ahora de manera individual, cada estudiante va a explicar por escrito, dando un ejemplo de su vida personal, si se han sentido como el hombre que aparece en el poema o como alguna de las mujeres que están en el texto. Como pueden observar, para yo poder dar cumplimiento solo a este indicador de evaluación, donde los estudiantes deben ser capaces de trabajar y demostrar el verbo explicar, los estudiantes, ¿qué debían hacer? Explicar. ¿Y cómo lo hicieron? De manera oral y de manera escrita. Y trabajaron de forma grupal y de forma también individual. Entonces, entendiendo esta lógica curricular, recordemos, tenemos nuestros objetivos de aprendizajes y también para cada uno de estos objetivos de aprendizaje tenemos una serie de indicadores de evaluación que nos van a permitir poder lograrlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del diseño de planificaciones de actividades de aprendizaje que tengan directa relación y sean coherentes con nuestro indicador de evaluación.
el nivel de coherencia con nuestro indicador de evaluación y por ende con nuestro objetivo de aprendizaje van a estar dados con las habilidades cognitivas y contenidos que podamos trabajar con nuestros estudiantes que nos señale cada uno de estos indicadores. Como en el ejemplo anterior, si nuestro indicador nos señalaba, explican oralmente o por escrito, las actividades deben estar en función de explicar oralmente o por escrito. ¿Se entiende? Entonces, para poder decir que los estudiantes han logrado este objetivo de aprendizaje, yo como docente debo percatarme que todos los estudiantes, o en su defecto, la gran mayoría de ellos, hayan logrado cada uno de estos indicadores que están en juego. ¿Y cómo lo puedo observar? A través de todas estas actividades que los estudiantes desarrollaron y que ustedes fueron monitoreando y observando el que las estuviesen haciendo, pero lo más importante, cómo lo estaban haciendo. Espero que esta cápsula les haya sido de ayuda. Nos vemos en otra oportunidad.